Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Me complace compartir con ustedes una entrevista con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, con quien vamos a estar conversando sobre temas de mucho interés. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Nos sentimos muy complacidos de compartir con todos ustedes una entrevista con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. ¿Cómo estás, Tobías? Bien, buenos días, estamos muy bien. Dania, gracias por la invitación a tu espacio y también saludando a los televidentes. Y nada, agradecido y afortunado por compartir en el día de hoy contigo. Bien, pues yo quiero comenzar esta conversación contigo hablando sobre todo de los 2 años del gobierno de Luis Abinader que acaban de cumplirse y el discurso que pronunció en Santiago. ¿Cuáles son tus pareceres? Bueno, nuestro parecer es que el presidente de la República, desde la oposición y luego de instalado en el año 2020, el 16 de agosto, ha iniciado, frecuentemente lo hacía mensual, dejó de hacerlo y ha vuelto a retomarlo, una serie de promesas, de anuncios que parecería que está en campaña, donde ha estado siempre reiterando las mismas promesas, pero que en la realidad contrasta con la situación que vive el país. Él mismo habló de un oasis, expresó la palabra de un oasis, un paraíso. Parece que el presidente está allá en un oasis, los ministros, los directores, y no bajan para ver la situación real que hay en la calle. Pero en definitiva es mucha espuma y poco chocolate, y las realidades, las realizaciones, la solución a los problemas no han llegado. Este gobierno prometió en 2 años, por ejemplo, reducir los índices de delincuencia y mejorar la inseguridad ciudadana o la seguridad ciudadana, y no lo ha hecho, muy por el contrario. Hoy por hoy la principal preocupación de los dominicanos y las dominicanas es la seguridad ciudadana. Manejó números engañando, diciendo mentiras, manipulando y contrastando sobre todo con elementos de gobiernos anteriores, que ahí entonces en esa comparación pues lució muy mal. Y aquí hay que recomendarle a sus asesores que no pongan al presidente a decir informaciones que no son correctas. Me explico. El presidente dijo hace unos meses que en Cristo Rey, que es mi circunscripción, la seguridad ciudadana había mejorado un 56%. Decir eso en esa zona implica que debes llevar gente nueva o mejorar las condiciones económicas, las condiciones de vida, fomentar empleo y que las comunidades de ese sector estén bollantes. Y eso no ha ocurrido. Manejar ese dato de 56% es un engaño, una mentira que la gente no lo va a creer, porque lo contradijo el padre José Luis de la parroquia San Pablo Apóstol, donde dijo que muy por el contrario, que la inseguridad ha aumentado, que incluso no se entregaron las almas que el gobierno anunció y que en Cristo Rey no se puede vivir, dicho por el párroco de esa iglesia, que siempre tiene un sentir de los feligreses durante toda una semana, y nosotros entendemos que ya el gobierno debe pasar de las promesas, de los anuncios a los hechos, que no se ven, no hay realidades. Sin embargo, el gobierno ha tenido mucho dinero. El gobierno ha cogido más de 15 mil millones de dólares en préstamos, en promedio en 2 años, más que cualquier otro gobierno, si lo vamos a nivel comparativo, aunque él dijo que bajó la deuda, por eso te digo de la maquillación, de maquillaje y la manipulación de los números, pero también se le han aprobado 2 presupuestos de 1 billón en el 2021, para el 2021, otro billón para el 2022, la colocación de bonos por casi 600.000 millones de pesos, 283.000 en el 2021, y ahora que se colocaron a inicio de año, 287.000 millones en colocación de bonos. También otra ley especial que le aprobamos para lo que tiene que ver con la terminación de 722 escuelas del gobierno anterior, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras, que esa inversión no se ha visto. En su discurso el presidente dijo que habían
583 obras dispersas o construidas a nivel nacional. Y usted en una media isla sale a recorrer y dice, ¿y dónde están esas obras? Incluso anunció terminación de obras que ni siquiera están completadas, otras que lo que se ha dado es Picasso y Palazzo. Y en definitiva, por ejemplo, de este año el gobierno tenía implementado en el presupuesto 453.000 millones de pesos en inversión y solamente se han ejecutado 11.000 y pico. Es decir que lo que él dice, más las estadísticas del propio gobierno, lo contradicen. Te pudiera decir que en una comparación del propio gobierno, el año pasado el ministro de Vivienda, Edificación y Hábitat dijo que iban a terminar la rehabilitación o la reconstrucción del Hospital Padre Villini por 800 millones de pesos. Sin embargo, hace un mes lo inauguraron y costó 2.125 millones de pesos, es decir, 3 veces más caro que lo que el propio gobierno anunció desde su inicio. Es decir, que estamos viendo que la población está totalmente fuera de lo que son las medidas que el gobierno está tomando, y parece que como el presidente habló de que este país está boyante, una ilusión óptica, una ilusión virtual, ese oasis o ese paraíso en el cual viven él y los funcionarios, porque nosotros estamos gobernados por una élite oligarca que generalmente pone en situación de mucho conflicto a la clase media y a la clase baja. Hizo una crítica el presidente a Leonel Fernández por la construcción de los parqueos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo viste esta crítica? Lo primero es que el presidente de la República identificó su adversario político para el 2024, que de manera definitiva, claro, Leonel Fernández en todas las encuestas, incluso está en un empate técnico con el presidente Luis Abinader, va a polarizar el escenario político a nivel presidencial, las elecciones, y Luis Abinader lo sabe porque maneja números. El solo hecho de ir a Santiago a ese montaje de gastar miles de millones de pesos, moviendo a todos sus ministros, sus funcionarios en una parafernalia que no lo obliga la Constitución, significa que con esos recursos del Estado, el presidente va a Santiago, una provincia de donde es él, es la vicepresidenta, pero también los empresarios, la mayoría de empresarios que lo apoyaron son de ahí. Sin embargo, las encuestas le dan en el piso. El gobierno se ha ido derrumbando en la percepción de aceptación de la población, y en ese sentido la respuesta del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le indicó que no se puede comparar peras con uvas. ¿Por qué? Porque las obras del expresidente Leonel Fernández están ahí, están operando, está en la línea del metro, está la construcción en la UAS, y el presidente lo que ha hecho es promesa y comparó un presupuesto de obras que todavía no están terminadas con obras que ya están terminadas. Entonces no se puede comparar un anuncio de un presupuesto de 3 extensiones que todavía no se han inaugurado contra un parqueo, por ejemplo, que está inaugurado, o la comparación que hizo de la línea 12 del metro, que dijo que cuesta 25% menos que la que costó del gobierno anterior, si todavía esa línea no está concluida. Y le dije el ejemplo del Padre Villini, que ellos dijeron que era 800 millones que se iba, gastaron 3 veces más. Es decir, los mismos datos del gobierno contradicen lo que él quiso criticar. Dicen muchas personas que esa actividad fue el lanzamiento del proyecto reeleccionista. ¿Tú qué crees sobre esto? Sí, el presidente de la República ha estado en reelección desde siempre, no ha parado de eso, está en campaña, parece que está en la oposición y no sabe que está en el gobierno. No se ha sentado 2 horas a gobernar el país. Tú lo ves dando vueltas en todos los sitios, los asesores lo tienen. Hubo una vez que hubo un fin de semana que fue de que a la provincia de Santo Domingo, porque estaba muy bajo en las encuestas, hasta inauguró unos escalones. Es decir, los escalones se supone que debe inaugurarlo el ayuntamiento. Tú ves al presidente inaugurando parques que son competencia de la municipalidad, del ayuntamiento del distrito, y no le estamos quitando esa facultad, pero te dice el nivel de inversión y de logros que tiene el gobierno, que lo están llevando a que en definitiva el presidente esté de manera continua en reelección. No ha parado de reelección, y para tú tener reelección difícilmente puedas lograrlo si la economía va mal. Si la economía va mal, la política va mal. Lo decía Juan Bosch, si la economía va bien, la política va bien. ¿Qué digo esto? Que el pueblo rechaza, según la última encuesta que se publicó de una encuestadora muy prestigiosa, ordenada por empresarios, que el 67% de la población
rechaza la reelección. Nadie reelige la inflación, nadie reelige la falta de empleo, nadie reelige el alto costo de la canasta básica, nadie reelige los costos de los materiales de construcción, de los combustibles, y el pueblo al final piensa en su condición de económica. Cómo no, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo. Yo quisiera que habláramos un poco de tu labor legislativa en este momento, en qué estás trabajando. Mire, nosotros como siempre ya llevamos 3 periodos en esta legislatura de 4 años. Este periodo legislativo terminaremos ya con 14 años y a 12 años de gestión tenemos ya varios proyectos aprobados que lo hemos hablado aquí, como es la ley 6317 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, la ley 193-19 que oficializa las imágenes de los patricios como únicas obligatorias en todas las instituciones del Estado, la ley 3518 que establece el 23 de septiembre Día del Atleta en condiciones o con discapacidad. Y tenemos 5 proyectos de leyes en el Congreso cursando. Uno de ellos ha perimido 6 veces, vamos a reintroducirlo, ya lo reintrodujimos esta semana, que es el que regula la lengua de señas para las comunidades sordas y el sistema de lectoescritura braille para las personas con discapacidad visual. Un proyecto muy bonito que garantiza derechos, derriba barreras de comunicación para esas comunidades y permite que se inserten a la educación básica, pero también a la educación profesional, y que estas comunidades puedan recibir información de los discursos de los programas, de los noticieros, toda la información pública, cuando van a las instituciones del gobierno, tengan todas las ayudas visuales y auditivas para recibir servicios. Es un proyecto muy bonito que garantiza derechos y que el Estado debe respaldar. Pero también tenemos la ley de las TICs, la ley de las TICs que modifica la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones. Ese fue mi proyecto de grado de tesis el año pasado y que analiza en todo su espectro la Ley General de Telecomunicaciones y aporta para los próximos 20 años lo que son un marco jurídico para regular situaciones de hecho que requieren respuesta de derecho. También depositamos, y fue fruto también de ese trabajo de investigación, la ley de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia, que nosotros la estamos trabajando igual en la Comisión Permanente de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación, en la Cámara de Diputados, que creó mucho ruido con el presidente, que sometió una ley que nos plagiaron y que tuvo que retirarla y que estamos reintroduciéndola de nuevo en esta nueva legislatura, la segunda legislatura del año 2022. Otra ley que nosotros tenemos y que está en la Comisión tanto de Medio Ambiente y de las Tecnologías también, es la ley que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de desechos de equipos electrónicos, como una forma de establecer la responsabilidad del fabricante, del distribuidor, del detallista y también de los usuarios para el reciclaje, por ejemplo, de componentes electrónicos como tarjetas, impresoras, teclados, las pantallas de monitores, porque en este país van a llegar millones y miles de computadoras y esos desechos van a ir al río, van a ir al Mar Caribe, van a ir a las cañadas y hay que establecer una política de regulación, pero también con la movilidad eléctrica, que van a venir muchos cargadores, se va a tener las baterías que contaminan mucho. En el caso específico de la batería, hay algunas que se construyen de plomo, otras de litio, otras de cadmio, y su componente afecta el medio ambiente. Es un aporte que nosotros quisiéramos tener desde el punto de vista medioambiental y para facilitar también el reciclaje. Hay empresas que ya reciclan los componentes electrónicos y le sacan provecho. Pero también estamos trabajando la ley sobre los contratos digitales, que va a fortalecer la ley sobre documentos, la ley sobre comercio electrónico, documentos y firma digital, y va a movilizar muy bien
Dania, el sector inmobiliario, personas dominicanos que están en la diáspora, fuera del país, y que compran una vivienda o cualquier elemento, y entonces la firma es importante, no solamente por el notario, sino que la lejanía permite la agilización, y eso va a movilizar y va a fomentar el sector inmobiliario y todo lo que tiene que ver con el aporte a ese mecanismo de transacción electrónica de documentos y de firma digital. Otra que estamos evaluando, todavía no está completa, pero pensamos someterla, es la ley que regula los aspectos éticos y morales de la inteligencia artificial. Usted sabe que la inteligencia artificial es un mecanismo de plataformas digitales, equipos, tecnología, que toman decisiones de manera automática como si fuera una persona, y esos aspectos de avances tecnológicos, de innovación, de creatividad, tiene que ser regulado porque así como la tecnología se utiliza para el bien, puede ser utilizado para el mal. Entonces, ya en Europa hay todo un movimiento hacia la regulación de cuáles deben ser los alcances del desarrollo de inteligencia artificial. Tobías Crespo fue el padre de la ley de movilidad vial y este país se da el lujo de ser el número 1 en accidentes de tránsito. Yo quisiera que él nos diera su opinión sobre la situación que tiene que ver con estos accidentes y cómo ha impactado la ley, qué nos ha faltado para que tengamos un tránsito más fluido para el ciudadano. Mira, desde el gobierno anterior, lo digo con responsabilidad, no se ha aplicado correctamente la ley. Esa ley establece un plan estratégico nacional de seguridad vial que buscaba en los primeros 5 años reducir en un 30% los índices de siniestralidad y de morbilidad, y luego a 20 años a la mitad. Nosotros estamos encabezando el primer lugar en víctimas mortales y en heridos por accidentes de tránsito, una pandemia. Cada día mueren una persona en República Dominicana, y eso nosotros debemos pararlo. Yo creo que desde el Poder Ejecutivo, desde el Intran, la DGC, la alcaldía, el Ministerio Público deben aunar esfuerzos, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos, pero la mayor responsabilidad descansa en el Estado. Las empresas que tienen flotillas de vehículos también pueden establecer planes estratégicos para prever accidentes de tránsito, porque lo importante es evitar que el accidente ocurra. Una vez el accidente ocurre, ya deja de ser un problema del Intran, de obras públicas en las carreteras, de los ayuntamientos, de la DGC, que tiene la vigilancia, el monitoreo y el control, o debe tenerlo, y pasa a ser un problema de salud pública que le lleva a que el Estado gaste más de 60.000 millones de pesos en los sistemas hospitalarios para atender nada más la parte sanitaria de los heridos y de los muertos en accidentes de tránsito, sin incluir los costos administrativos, los costos en la DGC, los costos en los tribunales, las demandas, las indemnizaciones que hay que hacer a las víctimas, pero sobre todo las pérdidas, los costos que resultan a nivel de las infraestructuras públicas y privadas cuando se afecta un semáforo, un poste del tendido eléctrico o algo que tiene que ver con la propiedad pública o privada. Nosotros entonces entendemos que el gobierno debe establecer como voluntad política reducir los accidentes de tránsito, por lo menos llevarlo a la mitad. Es decir, nosotros llegamos a tener 37.4 fallecidos por cada 100.000 habitantes, y la media de América Latina, países que son similares como nosotros, ronda el 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es una realidad que nos da en la cara y que el gobierno debe establecer esas políticas públicas en 3 vertientes, una yendo al factor humano, otra al factor vehículo y otra al factor vía, que son los 3 ejes principales temáticos de la seguridad vial. Nos quedan 2 minutos, te lo voy a regalar para que hagas algunas recomendaciones al nuevo director del Intran, Hugo Veras, sobre cómo manejar este tema de los accidentes. No solamente a Hugo Veras, que está puesto ahí, que estuvo en el gobierno anterior también dirigiendo el consejo directivo del Intran, no es nuevo en el sector, él tiene que ver con todo esto, tiene 5 o 7 años en este sector, sino al presidente de la República, que tome la seguridad vial como algo importante para el país. Si no hay voluntad política, difícilmente Hugo Veras, el director de la DGC, la Procuraduría pueda reducirlo. Nos quedan 2 minutos y yo quisiera que la aprovecháramos para que tú le hicieras algunas recomendaciones a Hugo Veras, que acaba de ser designado en el Intran, sobre cómo manejar esto de los accidentes de tránsito en el país. Bueno, mi recomendación va al presidente Luis Abinader, que tome en cuenta la voluntad política, porque Hugo Veras fue designado ahí, pero era presidente del Consejo Directivo del Intran en el gobierno anterior, es decir, que ya tiene 5 años manejando ese tema y es parte de la responsabilidad sobre ese sector.
Yo creo que debe haber voluntad política. Si no hay voluntad política desde el primer mandatario de la nación, no se van a reducir los accidentes de tránsito, y lo que tiene que hacer el presidente es aplicar la ley 637. Si aplicaran la ley, se redujeran los accidentes de tránsito y no provocar lo que ha hecho este gobierno, que ha provocado una contrarreforma. Nombró una oficina por decreto de movilidad sostenible, urbana e interurbana, quitándole competencias al Intran, y también un director de gabinete de transporte. Mi recomendación: voluntad política, cumplir con la ley, recursos presupuestarios para el Intran, la DGC, el Ministerio Público y las alcaldías, y también, como si esto no fuera poco, la capacitación de toda la gente del sector. Así es. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación del diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo aquí en nuestro programa. Los invito ahora a ver la sección Palpitar Económico de Héctor Linares luego de una pausa comercial. Volvemos. Amigos televidentes, muy buenos días, y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía del economista y dirigente político Ivanhoe N.G. Cortiña. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, amigo Héctor. Gracias por darme nueva vez la oportunidad de estar en Palpitar Económico. Sí. Hablemos el pasado martes 16 de agosto. Se cumplieron 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader. Él incluso lo utilizó para la fecha, para hacer un discurso de una especie de rendición de cuentas de esos 2 años. Y entre los aspectos a destacar fue el tema de la economía, de lo que él definió como la recuperación económica. Habló de algunos renglones de la economía, habló del empleo, del crecimiento y como sector del turismo. Me gustaría que compartiéramos algún análisis que tú has hecho de cómo han sido esos 2 años, la primera mitad del gobierno. Justamente, como usted señala, las actuales autoridades que encabeza el presidente de la República, el señor Luis Abinader, al cumplir 2 años, también han ejecutado 2 años de presupuesto. Y en la ejecución de ese presupuesto, en gasto público, las autoridades han erogado más de 2 billones de pesos. Quiere decir eso que han gastado más de 2 millones de pesos. Para que el público tenga una idea de esta cifra, estamos hablando de una cifra de 13 dígitos. Ese monto, el más grande que ha ejecutado un gobierno en 2 años consecutivos, no tiene precedentes en la historia contemporánea y mucho menos de la historia muy pasada, porque entonces los presupuestos eran muy bajos, ¿no? Recordemos que para el año 1995 el presupuesto de la nación era de unos 24.000, 25.000 millones de pesos. Y mira por dónde vamos, ¿no? Estamos hablando de billones de pesos. Y el ministerio más pequeño tiene eso ahora. Exactamente, ya usted lo acaba de señalar con mucha agudeza. Entonces, cuando un gobierno gasta todos esos recursos, yo pienso que el país, al ojo simple, a la vista simple de la gente incluso común, no del analista, puede ver en qué se ha gastado ese dinero.
y no encontramos, yo me he puesto a preguntarle a la gente y yo mismo he tratado de examinar las ciudades y los pueblos y las provincias donde visito y no encuentro qué se está haciendo con ese dinero o qué se ha hecho con ese dinero de más de 2 billones de pesos que se ha gastado. Y la mejor, si fuéramos, digamos, a responderlo desde el punto de vista de lo que es la contabilidad pública, la mejor manera de decirlo es que, bueno, porque solamente han erogado el 9% de lo que le corresponde gastar en gasto público para gasto de capital. El presupuesto del 2021, el del 2022, indica que de cada 14 pesos, de cada 100 pesos que le ingresa al Estado, 14 debe gastarlo en inversión pública, en maquinarias, en equipo, lo que se denomina gasto de capital. ¿Y cuánto ha gastado o cuánto gastaron en el año 2021, que es el año completo de ellos, lo que va de este año, casi 8 meses, y los 4 meses del año 2020, los últimos 4 meses, que en totalizan 2 años? Solamente han erogado el 9 pesos, solamente han gastado 9 pesos de cada 100 pesos que gastan. Y es por eso... ¿Es bajo eso? Muy bajo, porque en condiciones normales otros gobiernos han gastado un mínimo de un 13%, es decir, 13 pesos de cada 100 pesos. Que se decía que era bajo incluso. También, porque si se compara que en la época de Balaguer, digamos, en uno de los mejores años de Balaguer llegó a gastarse hasta 43, 44%, es decir, 43, 44 pesos de cada 100 pesos. Pero desde hace mucho, ya tiene décadas, que esta composición del gasto ha variado y ya el gasto de capital no compite con el gasto corriente. No, el gasto de capital quedó totalmente rezagado. Y hay una culpa, yo diría que compartida, de varios gobiernos. Pero el de ahora es el que menos está gastando, porque está gastando el 9%. Y como decía Héctor, después de 2 años, haber gastado 2 billones de pesos, más de 2 billones de pesos, ya dije, una cifra de 13 dígitos, y que no se ve en qué se está gastando, porque solamente se han dedicado a hacer anuncios y pronunciar o informar acerca de promesas de qué van a hacer. Entonces, no es, digamos, un mérito. Es como las remesas. Las remesas no es un mérito del gobierno. Las remesas es un mérito de la diáspora dominicana que en forma sacrificada le envía a sus familiares y relacionados sus excedentes de liquidez. Más bien es, entonces, si pudiéramos atribuírselo a alguna mano pública, es al gobierno norteamericano, que hay que agradecerle a la administración de Trump, a la administración de Biden, que implementaron una política fiscal y monetaria expansiva que permitió que todos los ciudadanos que residen en ese país recibieran recursos extraordinarios. Y por eso el resto del mundo se benefició en parte de esas remesas que llegaron. Entonces eso no es un mérito del gobierno de la República Dominicana. Más bien pudiera ser, digamos, un fracaso de las políticas públicas, porque eso lo que indica es que mucha mano de obra dominicana ha tenido que salir del país para radicarse en otras latitudes. Y eso, bueno, es penoso, ¿no? Que nuestras mejores hombres y mujeres hayan tenido que partir, una parte de ellos, partir hacia otras tierras. Entonces es como el crecimiento de la economía que usted apuntaba al principio. Es cierto que la economía ha crecido, pero ¿cuál es el aporte que hace el sector público al crecimiento económico? Alrededor de 14, 15%. El resto es el sector privado que lo promueve, que lo ejecuta, que lo lleva a cabo. Naturalmente, las políticas públicas, la gestión de un gobierno ayuda a través de la estabilidad macroeconómica, que yo creo que es una plataforma clave para que la inversión privada también se anime a invertir. Y yo creo que todo gobierno apuesta a eso, a la estabilidad macroeconómica, al clima de confianza que debe generar en el país. Y uno ahora, en el caso de la principal política pública que está implementando el gobierno o que ha querido implementar, la de la alianza público-privada, está en pañales. Se ha quedado en anuncios, no arranca. Y usted puede verlo en el caso de Pedernales, que fue uno de los grandes anuncios que se hicieron, ¿no?
y para desarrollar esa demarcación, esa provincia y toda la región sur de ese lado, con obras importantes en alianza con el sector privado, pero se ha quedado en anuncio. Entonces, este es un gobierno de anuncios. Pero si pudiéramos hacer como una valoración, diría yo, esos 2 años han sido positivos, negativos, de expectativas, ¿cómo te lo... Mira, positivo en cuanto a que el clima de confianza se mantiene en el país, positivo en el sentido de que ha habido estabilidad, con la excepción de los precios, pero ha habido estabilidad cambiaria, más bien el peso dominicano se ha apreciado, yo creo que es un aspecto positivo, es una luz en el gobierno, pero en materia de precios, que ahora mismo en el mundo es la prioridad. Si usted evalúa a cualquier área del gobierno que tenga que ver, o del gobierno general, ya ni siquiera del gobierno central, que tenga que ver con el tema de los precios, y ambos lados se han quemado. El área fiscal se quemó con la inflación porque no ha podido contribuir a mitigarla. Y el ámbito monetario tampoco ha podido, que es el principal objetivo del ámbito monetario, controlar los precios, gerenciar la inflación, no han podido, porque la inflación dominicana, 9.41% interanual a julio del 2022, no han podido llevarla hacia la meta de inflación, que es un 4%, más bien se ha alejado. Pero no solamente ha pasado en este año 2022, en el año 2021 también ocurrió lo propio, cuando la tasa de inflación se situó en 8.5 y la tasa de referencia, o más bien la meta de inflación, preciso, la meta de inflación, que era y es de 4%, se vio desviada con ese 8.5% en el año 2021. Por lo tanto, en materia de precios no es una luz en el gobierno, sino una gran sombra que ha nublado toda la economía dominicana, porque todos los bolsillos de nosotros los dominicanos han sido afectados. Todas las carteras de los hombres, de las mujeres, han quedado afectadas por la inflación dominicana. Hay algunas teorías económicas, y creo que en el gobierno hay algunos economistas, funcionarios, ministros que piensan que un poco de inflación se permite o se posibilita siempre y cuando la economía siga creciendo. Me gustaría que esa teoría me la responda en el próximo segmento. ¿Cómo no? Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Yo en el segmento anterior le dejé la pregunta abierta en torno a que hay algunos economistas, funcionarios del gobierno, que creen o prefieren un poco de inflación, pero que la economía siga creciendo, a que baje drásticamente la inflación y que la economía se deprima, que pudiera caer entonces, bueno, nuestra inflación es inflación con reducción o estancamiento de la producción. Fíjese, en la teoría del crecimiento económico, que hay muchas opiniones que no necesariamente coinciden, pero sí colindan en algo que es básicamente un común denominador. Un crecimiento económico acompañado con ligeras alzas de precio no es perjudicial para la economía. No necesariamente es perjudicial para la economía. Ahora, cuando usted tiene una inflación persistente y en crecimiento, como ha sido la dominicana, que lleva 2 años en proceso de crecimiento, 2 años y unos meses, porque la inflación dominicana comenzó en junio del 2020. Por lo tanto, podemos hablar de 2 años y unos meses. Pero
estamos hablando de una inflación que duplica en algunos casos, y más que duplica en otros casos, la meta de inflación. Entonces no estamos hablando de un pequeño desvío de inflación, no estamos hablando de una pequeña inflación, estamos hablando de una poderosa inflación, de una inflación alta que ha trastornado los presupuestos de las empresas y ha trastornado el presupuesto de la familia. Tanto así que la demanda en la República Dominicana, medida a través del comercio, el año pasado fue de 10 puntos y algo por ciento de crecimiento. Para este 2022, los primeros 7 meses, ha colapsado y se sitúa en alrededor de 6%. Esa es una expresión de que la gente tiene menos dinero para comprar. Y tiene dinero para comprar no porque tenga menos dinero nominal, sino menos dinero en términos reales. Es decir, puede comprar menos, tiene menos capacidad de compra. Por eso mismo, porque la inflación se ha desbordado, ¿no? Para no solamente la macroeconomía, sino para la microeconomía. ¿Y qué pudiera ser entonces una política pública para vadear esa situación? Bueno, el ámbito monetario ha tomado algunas medidas, como esta, la de elevar la tasa de referencia o la tasa de política monetaria, que la ha llevado desde un 3% hasta un 7.75%. Eso es un esfuerzo, pero ese esfuerzo no parece ser suficiente porque la inflación continúa. Parecería como que requiere del complemento de otras acciones, incluso en el campo monetario, y que ellos están llamados a tomarla. Pero en el ámbito fiscal, yo diría que apenas con los subsidios es que ha podido un poco frenar la intensidad del crecimiento, no atacar las causas, sino los efectos. Porque las causas no han podido atacarlas porque el gobierno está gastando más de lo que debe gastar en momentos de inflación. Ya le he dicho que ha gastado más de 2 billones de pesos, una cifra astronómica, la más grande de la historia dominicana, cuando lo que ha habido es un proceso inflacionario. Eso crea distorsión en la economía, eso crea distorsión en los precios, en la formación de los precios hacia el alza. Por eso yo digo que no es suficiente las medidas que se han tomado en el ámbito monetario, que se requiere complementarse en forma decidida en el ámbito fiscal, y estos han quedado cortos. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, en un presupuesto, como ya tú señalabas ahorita, donde está diseñado 86-14, pero aplicado 91-9? Correctamente. Sí. ¿Cómo podría disminuirse incluso el gasto cuando hay una alta proporción? La deuda se lleva casi el 20% por el pago del servicio de la deuda, Sí, se lleva sí. un 20%, por ahí no hay Sí, forma de suprimir. Pero los subsidios que están involucrados en la transferencia corriente generalmente tienen un porcentaje todavía un poco mayor que la deuda. Entonces es un poco inflexible en una posición presupuestaria. Es verdad que el presupuesto dominicano tiene una gran rigidez presupuestaria, que supera el 90%, lo admito. Pero ¿qué han dicho las autoridades? ¿Que le sobra dinero a nivel de los ingresos? Acaban de informar desde el ámbito de la tributación que más de 30.000 millones de pesos en excedentes sobre lo estimado se ha recaudado en lo que va de año. Entonces quiere decir que el gobierno tiene dinero más que suficiente para no tener, primero para cumplir con lo del gasto de capital, y segundo, para que... Generalmente el que se sacrifica. Que es el que en este caso es el que se ha sacrificado y ha priorizado gasto corriente, y lo demuestran los datos de la contabilidad pública. Entonces, el problema no es solamente de que ha gastado mucho, sino también que no lo ha gastado con esa calidad. Y cuando hablamos de la calidad, no estoy hablando de que ha habido malversación, estoy hablando de que ha habido desvío indebido. No, me estoy refiriendo a que no se ha cumplido con la ley de presupuesto, que dice que debe gastar alrededor del 14%. Algunos me dirán, bueno, en el año 2021 se cumplió con el 14%, eso no es cierto.
El que ve la contabilidad pública por día se da cuenta que hasta la tercera semana de diciembre del 2021 el gasto de capital era de 9%. ¿Qué hicieron en la última semana? Hicieron transferencias de capital para cumplir con la ley en la formalidad. Por esa transferencia de capital no se traducen en inversión pública. Por eso es que dan un Picasso o ponen un primer block y la obra no continúa. Hay retrasos importantísimos en las obras que se han anunciado en el gobierno y eso es un revés. Por eso no hay resultados. Usted compara los más de 2 billones de pesos que se han gastado frente a resultados en obras y no hay una compensación. Debería haber entonces una reorientación. Por supuesto, porque cualquier ciudadano se desplaza en cualquier parte del país por un elevado, por un túnel, por una autovía, por una ampliación de la carretera, por importantes obras viales de infraestructura. Pero eso lo puede hacer porque en la administración del presidente Fernández se hicieron esas obras y el país disfruta eso. Entonces el gasto público de esa época se ve en resultados, los resultados que hoy los dominicanos estamos disfrutando. Ahí bajó. Gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre tú sabes que cada vez que hay unos temas de la economía que necesitan algún tipo de explicación, siempre tú eres una de las personas de esta sección que... Y yo complacido de que me tome en cuenta. Así que gracias nuevamente y a ustedes amigos televidentes, como siempre la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.